Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Corazón, un podcast desde el corazón. Soy Lorena Polanía y para mí es un honor que me acompañes en esta nueva etapa que viene recargada. Una nueva temporada donde exploraremos temas que nos ayudarán a vivir con más conciencia y plenitud. Tendremos grandes novedades. Además de nuestros episodios tradicionales, ahora podrás disfrutar de video podcast con entrevistas súper interesantes. Conversaremos con expertos, emprendedoras y líderes que nos compartirán su conocimiento y su experiencia sobre temas como juguetes sexuales, sonoterapia, biodanza, entre otros temas. También tendremos capítulos con reflexiones y recomendaciones prácticas para que puedas aplicarlas en el día a día. En nuestro primer episodio nos adentraremos en un tema que ha generado muchas conversaciones: el positivismo tóxico. Junto a un gran amigo y colega, analizaremos por qué no todo lo positivo es bueno para nuestro bienestar emocional. ¿Quieres saber más? Te invito a escuchar nuestro primer episodio y descubrir cómo esta tendencia puede afectar nuestra salud mental. Ser el mejor amigo de mi pareja que me acaba de sacar los cachos 10 veces. ¡No! Usted le va a doler, usted lo va a odiar y usted le va a costar. Y así tiene que ser. ¿Qué tan bueno es ser positivo siempre? Desde hace tiempo en redes sociales se multiplican ideas o contenido alusivo a frases como vibra alto, mantente positivo siempre o tú siempre puedes. Algunos expertos que han analizado este tipo de contenido lo vinculan a una tendencia de positivismo tóxico, donde muchos de manera inconsciente caen, justo por el desconocimiento de cómo funcionan los pensamientos y las emociones, sumado a la idealización de la felicidad como un estado de éxito y no como lo que es, una emoción. Lo que lleva a evitar y desconocer el dolor, lo incómodo, lo desagradable y apegarnos a la felicidad pensando que puede ser eterna. Y esto es un error. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, el 34% de las enfermedades de nuestra región están relacionadas con la salud mental. Y una encuesta del 2023 realizada por el Ministerio de Salud en Colombia afirma que el 66% de los colombianos declaran haber enfrentado en algún momento algún problema de salud mental. Sally Baker, psicóloga y autora de Resiliencia de adentro hacia afuera, considera que el positivismo extremo o positivismo tóxico sobregeneraliza un estado de felicidad y optimismo sin diferenciar la situación. Silenciar nuestras emociones incómodas, negativas, desreguladas o desagradables puede ser más perjudicial que beneficioso. Las redes sociales pueden convertirse en espejos distorsionados de la realidad y en un terreno fértil para aquellos que se hacen llamar expertos y que en ocasiones y sin la debida preparación se autodenominan coach, promoviendo una vida mejor o más exitosa, pero en realidad pueden empeorar nuestra situación. Soy Lorena Polanía, terapeuta individual y de pareja, y en este espacio te invito a que construyamos un camino con tus experiencias y las mías, donde utilicemos a la psicología como una guía para vivir y sentirnos mejor. Bienvenidas y bienvenidos a Corazón, un podcast desde el corazón. Para abordar estos temas en Corazón, les traigo a un colega, amigo y verdadero coach, Nelson Eduardo Herrera, psicólogo clínico y de la salud, con experiencia en equipos de trabajo y liderazgo, certificado como Master Coach y especialista en psicología positiva de la Universidad de Penn. Es docente, investigador y terapeuta y nos acompaña hoy en Corazón. Nelson, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Lorena? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan importante para discutir temas tan relevantes como tú lo denominas, el positivismo tóxico, que es un espacio que se viene acrecentando en las diferentes redes, en los diferentes espacios, y cada vez se vuelve en un lenguaje más común que tenemos que pensar y ser así, cuando en realidad no es la forma, no es como se creó, los conceptos que muchas veces utilizan y terminan siendo muy dañinos para las personas en el momento en que no funciona o no pueden manejar. Entonces, muy contento de estar acá para poder discutir y hablar un rato de este tema. Ay,
Nelson, fantástico. Bueno, y quisiera empezar preguntándote si estas, digamos, estas frases con las que empezaba la presentación de tú siempre puedes, vibra alto, tú las has visto en tus redes. Muchísimo, cada día, como te decía, cada día más lo ve uno. Es un trending, como dicen en inglés, es una moda que cada vez la sienten más y muestra un poco la necesidad de encontrar un espacio donde yo me pueda sentir seguro, ¿no? Como de agarrarme de algo porque a veces siento que la cosa está un poco dura, entonces necesito agarrarme de algo. Y eso lo aprovechan tanto, como tú lo decías, personas que se creen que son especialistas, que tienen una capacidad teórica y una capacidad, digamos, adecuada para poder manejar esto, y otras simplemente son personas que escuchan algo que tiene que ver con la psicología positiva o con la psicología clínica o con la parte del coaching y simplemente le hacen, lo simplifican de tal manera que lo convierten en una frase. Te doy un ejemplo que ahorita cuando tú estabas hablando lo comencé a recordar. Muchas veces comienzan a salir y le ponen la foto y le ponen todo, es busca experiencias más que cosas materiales. Entonces eso suena súper bonito, pero nadie tiene ni idea de por qué sale eso. Y de hecho eso tiene toda una base teórica que es, sí, lo que pasa es que teóricamente se habla y se dice que hay dos tipos de felicidad. Una que se llama hedónica y otra que se llama eudaimónica. La hedónica es buscar comprarse algo, sentirse bien en el momento, sentir como ese pedacito de excitación que nos lleva a todo. Y la eudaimónica nos dice, Ujú. busque crecimiento, busque ser mejor, busque ser un buen ser humano. Y las experiencias nos dan eso. Esa es la base, digamos, para decir eso. Lo han convertido en simplemente busco experiencia, no tanto material. Esa no hace tanto daño porque solo te dice, ok, haga esto. Pero así como esta que te estoy diciendo, hay un montón de ejemplos de piensa positivo. Entonces, si tienes problemas, piensa positivo. Si te va mal, simplemente deséalo. ¿Sí? Si tu corazón lo quiere, tú lo vas a manifestar. Y la pregunta es, ¿me pueden por favor explicar cuál es la receta ¿Cómo? secreta de manifestación? Porque es que ahí uno se gana el $1.000.000 o los 10 millones. Y si alguien lo tuviera, pues uno hace rato lo hubiera patentado y estaría súper rico. Pero eso no existe. Entonces ahí es donde está lo dañino. Sí hay una base que es cierta y se dice así, pero es lo que nosotros en la parte de psicología, en la parte de coaching, llamamos optimismo realista. Es tenga esperanza, Así es. tenga la capacidad de sentir que las cosas pueden salir bien, pero prepárese y entienda que no va a pasar porque sí, sino que tiene que manejar las cosas. Y ahora que tú mencionas lo de realista, fíjate que pues justamente hay una frase de la salud mental tiene que ver con aceptar la realidad. ¿No? Y la realidad también asume que pues hay unas luces y hay unas sombras. Pero aquí quiero que nos, digamos, dividir nuestra conversación, Nelson, en dos puntos. Primero, en poder explicar a las personas que nos escuchan cómo funcionan los pensamientos, los positivos y los negativos. Yo creo que eso en consulta lo veo permanentemente y siento que, y lo veo con mis pacientes, cómo poder entender que existen estos dos tipos de pensamiento y que cuando yo leo una frase en internet no es un pensamiento mío, ¿sí? Sino simplemente es una frase que además viene de afuera y me está exigiendo. Entonces, creo que esa es una parte importante de la que podemos conversar. Y la otra es definitivamente el impacto que tienen las redes sociales en la salud mental, justamente promoviendo este tipo de contenido en donde genera unas altísimas expectativas de cómo tenemos que sentirnos, de lo que tenemos que pensar y por supuesto, digamos, la OMS hace referencia a cómo este tipo de contenido lleva a lo largo del tiempo, pues bueno, la desinformación y a problemas de salud mental enfocados en la depresión y también en la ansiedad. Entonces, bueno, ya encaminándonos un poco más, pues teniendo en cuenta lo que nos decías y quiero que lo redondees un poco ahí, ¿existe entonces el positivismo tóxico? Nosotros nos llamaríamos más un sesgo positivo, que quiere decir que a veces tendemos a creer que o no me va a pasar nada o todo va a estar bien. Y eso no es cierto. Nosotros vivimos en un mundo, y yo se lo digo a todos mis pacientes, a todos mis clientes, a todos mis estudiantes, nosotros vivimos en un mundo que tiene recursos limitados. Yo tengo recursos limitados de paciencia, de energía, de un montón de cosas. Como tengo
recursos limitados, va a haber un momento donde va a haber algo que yo no pueda hacer o que yo no pueda manejar. Eso es parte de la existencia del ser humano y parte de la existencia de todos los organismos de este planeta. En ese momento voy a tener estrés, no me voy a sentir bien, no voy a poder manejar toda esa cosa que yo quisiera trabajar, que todo está bien. Y yo tengo que aprender que el mundo no se trata de que todo esté bien. Y yo siempre le hago un ejercicio a todas las personas. Si todo está bien, ¿cómo sé cuando las cosas no están tan bien o cómo hago yo para discriminarlos? No puedo, porque ¿qué está pasando ahí? Si todo está bien, quiere decir que yo estoy en el extremo. Y hay algo que es una premisa básica del mundo y es que los extremos tienden a ser malos. Ni que todo está perfecto, todo es maravilloso y no existe nada malo, ni todo es terrible, horroroso y asqueroso y el mundo se va a acabar. Eso no existe. Nosotros vivimos, los seres humanos vivimos en puntos grises, ni blanco ni negro. El 90% de la vida de los seres humanos se la pasa en el gris. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso. ¿Y cómo aprendo yo a hacer eso para iniciar, digamos eso? Entendiendo que dentro de mí hay pensamientos positivos y hay pensamientos negativos. No es que estén uno opuestos al otro, simplemente están ahí. Todos están ahí y es un pedazo de nuestra vida y de nuestra existencia que en todos los días están creándose pensamientos positivos y negativos. ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo de la situación a la que yo me esté enfrentando, voy a tener o no las habilidades para poderlas manejar. Si no tengo esas habilidades o me faltan los recursos, pues voy a comenzar a tener más pensamientos negativos, voy a comenzar a pensar, yo no puedo con esto es muy difícil, esto me cuesta. Y al hacer eso, comienzan a crecer más y a aumentar los pensamientos negativos. Cuando un pensamiento o los pensamientos negativos comienzan a ser dañinos, cuando comienzan a interferir con mi capacidad de tomar buenas decisiones. Ahí ya el asunto comienza a ser complicado. Porque todos, como les digo, ¿por qué es importante decir esto? Porque todos los días tenemos un pensamiento negativo. O sea, yo tengo todos los días un pensamiento negativo. Es ¿por qué me toca levantarme a las 4:30 de la mañana a levantar a mi hija para que se vaya al colegio? O sea, yo ahí madreo a todo el mundo y después me levanto y lo hago porque ¿qué más hago? ¿Sí? Si yo me quedara en la cama diciendo maldita sea mi vida, pero ¿por qué? Yo no puedo, esto es terrible, no sé cuánto, pues se me va a hacer tarde, voy a estar de mal genio, voy a gritar a mi hija, voy a hacer eso. Ahí ya me está afectando. Pero es entender que tenemos pensamiento, lo importante es que no dejemos que nos afecten. Y lo mismo viene en las emociones. Emociones positivas y negativas hay en todo nuestro ser y todo el tiempo. Lo importante es qué proporción se están manejando y cómo las logramos manejar adecuadamente. Ahí es donde está el equilibrio del proceso. El optimismo lo que nos dice es, usted tiene que tener esperanza, usted tiene que esperar que las cosas salgan bien, pero tiene que entender que tiene que prepararse y que no necesariamente las cosas salen bien. Y por último, y acá hay un pedazo que es interesante, los estudios muestran en el optimismo, cuando yo creo que las cosas negativas son situacionales y no globales, soy más positivo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Si yo creo que me fue mal en un examen, pero fue porque en ese momento no estudié y no hice las cosas bien, me recupero mucho más rápido que si digo, oiga, es que yo soy bruto, yo no puedo y siempre me va a ir mal. Entonces eso es una globalidad que... La generalización. Exacto, es una globalidad que no me ayuda. Si yo lo vuelvo específico, es mucho más fácil porque entiendo que son episodios y situaciones individuales. ¿Ves? Así es, la generalización y esperar que estemos bien todo el tiempo. Y la generalización de la que estás hablando, por supuesto, pues impacta, ¿no? Y eleva las expectativas. Yo tengo que estar bien y obviamente, como tú dices, los recursos son limitados y no vamos a llegar ahí nunca. Y por supuesto, pues eso también afecta la autoestima, entre otras cosas. Bueno, bien, entonces en esa línea donde pues tú nos estás aclarando que definitivamente sí existe el positivismo tóxico y se denomina el sesgo positivo. ¿Cuáles pueden ser estas consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias para las personas en el desarrollo de su vida? Centrarse solamente en ese positivismo tóxico. Mira, antes de responderte eso, que tú estabas hablando de los estudios de la OPS, yo te voy a dar otros 2 estudios que eran del 2019,
La OMS decía y tenía claro que 1 en 4 personas en el mundo, por lo menos una vez en su vida, iba a tener un episodio de depresión grave. 2019, antes de pandemia, ¿sí? Y esto era mucho más fuerte en términos ansiógenos, ¿sí? Eso probablemente en la pandemia se nos aumentó y se manejó. Es decir, si hay una situación fuerte en términos de salud mental, de capacidad de afrontar muchas cosas, y nosotros estamos mucho mejor que antes y sin embargo tenemos unas problemáticas significativas. Si a eso le sumamos lo que tú decías de las redes, que ya por ejemplo en Estados Unidos Facebook, Instagram, todos estos tuvieron que ir al Senado y los acusaron de que ellos promovían digamos publicaciones y promovían cosas que disminuían la capacidad de manejar la autoestima de las personas, especialmente los jóvenes, y los acusaron específicamente de eso. Pues si nosotros nos vamos a eso de que están bombardeándolos con un montón de cosas que los pueden lastimar a nivel de autoestima, y además de eso solo tenemos la perspectiva de que todo va a estar bien y solo piénsalo, pues lo que termina pasando es que las personas, los adolescentes y hasta los adultos jóvenes no se entrenan para enfrentar situaciones difíciles. Porque para ellos lo único que tienen que hacer es decir, voy a pensar positivo, voy a pensar positivo, voy a pensar positivo, y ahí ya se acabó el asunto y eso es todo lo que tengo que hacer. Pero más importante que eso es todo lo que tengo que hacer, es todo lo que sé hacer, porque no sé hacer más. Y si yo no sé hacer más, cuando llegan las situaciones complejas, que llegarán porque estamos, como lo decíamos, en este mundo, pues los va a atropellar. Y cuando los atropellan, entonces vemos jóvenes, vemos niños, vemos jóvenes, vemos adultos jóvenes que tienen una tolerancia a la frustración cero, que tienen una capacidad de afrontamiento cero, y entonces comenzamos a tener situaciones donde vemos esos videos que la gente explota, que la gente comienza a hacer pataletas en la calle, que no sabe resolver eso, que con su pareja no tiene capacidad de manejar las cosas, y a través de eso comenzamos a complicar no solo nuestro propio ser, sino todo nuestro entorno. Entonces miren cómo desde ahí sí comenzamos a ver un impacto de este sesgo positivo y de esta cultura del excesivo positivismo y del positivismo que no tiene ningún tipo de fundamento. Y lo que sí tenemos que hacer siempre, empezando con los niños, con los adolescentes, es decirle, usted tiene que entender, que era lo que le decían antes a uno, pues que la vida, es bonita, la vida es hermosa, pero la vida también es retadora. Y usted tiene que entrenarse para esos retos. Espere, yo siempre le digo a todo el mundo, yo tengo un dicho que a veces les digo es, espera lo mejor y prepárate para lo peor. Eso no quiere decir que uno esté siendo masoquista ni nada, es yo espero lo mejor, siempre voy a esperar lo mejor, pero yo tengo mis habilidades para poder enfrentar cualquier cosa. Y cada día las trato de superar y de manejar y de trabajar. Eso hay que instalárselo, eso hay que promoverlo con las personas. Tal cual, fíjate que cuando mencionas esta frase, pienso en la teoría del apego seguro, en términos de pareja, ¿no? En donde la idea es esperar lo mejor, cultivar y que construir una relación de pareja sana, pero sabiendo que esperando lo peor, o sea, que se puede acabar, ¿sí? Y que si se acaba esta relación, tenemos y contamos los recursos para sobreponernos ante la pérdida, ¿no? Porque cuando no es así, es donde se construyen estas relaciones alrededor de la ansiedad, de si te pierdo, me muero. Y entonces doy, no sé establecer límites y evito el conflicto o lo sufro de una manera sobredimensionada. Y es eso, o sea, espero lo mejor en nuestra relación, no solamente lo espero, porque sé que también ahí, por supuesto, no solamente estamos hablando de los pensamientos como tal, sino pensamos, sentimos y hacemos, o sea, también esto está sustentado por una conducta a la que nos lleva el pensamiento. Entonces, esperamos lo mejor, hacemos, ¿cierto? Somos congruentes a eso que esperamos, y por supuesto, esto también teniendo la claridad de que podría no funcionar, y que si no funciona, puedo tener los recursos para sobreponerme a la situación, incluso sabiendo que va a doler, porque ese es creo, y digamos que ahí quiero enfatizar en el tema de las emociones, ¿no? Tenemos que estar felices, y desconocemos y huimos a la tristeza, ¿no? Al dolor o el miedo, y el primer paso
es, a veces ni siquiera reconocemos en los pensamientos que vamos teniendo, ¿no? Simplemente son automáticos y van llegando, llegando y llegando, pero lo que sí podemos estar atentos es de lo que estamos sintiendo. Y cuando lo aceptamos y decimos, tengo terror, tengo pavor, tengo miedo de que esta relación se acabe, entonces ya puedo empezar a hacerme preguntas que generen esa esperanza de la que tú estás hablando. No, no solo eso, ahorita que estabas hablando de eso, yo pensaba en estas cosas de internet. Entonces, sé un alma libre, no sufras, porque no te dejes llevar del dolor. Y todas, discúlpame el lenguaje, todas las estupideces que salen con eso. Y yo a mis pacientes les digo, pues es que usted acaba de terminar con alguien, obvio le va a doler. Es que ¿Me va a sí, doler? es que eso no tiene. Lo Sí, sano es que le sí, duela. voy a ser el mejor amigo de mi pareja que me acaba de sacar los cachos 10 veces. No, usted le va a doler, usted lo va a odiar y usted le va a costar. Y así tiene que ser, porque es la forma de que yo hago duelo y yo comienzo a reconstruir. Pero si yo me llevo, porque es que después viene la otra, entonces no te tiene que doler, tú eres lo mejor, no, tú vales demasiado para que sufras. Al contrario, el dolor ayuda a crecer un montón, el dolor ayuda a hacer eso, porque después entonces nos sale A desarrollar esas habilidades. Claro, y después sale el siguiente video de eso, no aceptes menos que el 100%. Ay, Dios mío, ese es el otro dolor de cabeza que uno tiene. Entonces ahora nos llegan gente, es que no consigo a nadie, ¿y usted qué pide? Y a las 45 minutos uno no ha hablado y todavía está diciendo que necesita. Entonces ahí uno, ¿cómo termina uno teniendo eso? ¿Qué termina sucediendo? Que la persona que tiene estos pensamientos sobredimensionados del positivismo sufre mucho más de lo que quisiera y sufre todo el tiempo, porque además se encuentra en una prisión de la cual no puede salir, porque en el momento que deja de pensar todo tiene que ser perfecto, pues se queda sin nada y se nos complica un montón. Tal cual. Así es, entonces definitivamente las consecuencias pues nos llevan a ese deterioro de nuestra salud mental, ¿no? Y nos puede llevar a la depresión y a la ansiedad. Es básicamente hacia donde estamos apuntando y es muy silencioso, ¿no? Es muy sigiloso porque no lo podemos evidenciar, ¿no? Como tan claramente. Así es, ¿no? No, pues ahí yo te diría, ahí yo te dime. diría, más allá de que sea silencioso, lo que pasa es que así como tú utilizabas la palabra, es tanto y es en todo lado que termina uno asumiendo que es cierto y lo termina asumiendo que es aún peor, lo termina normalizando y al normalizarlo, pues ya no me puedo escapar de eso. En el momento que yo normalizo algo, ya el asunto se me complica muchísimo más para poder moverme fuera de esa normalización. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Sí. Sí, claro. Y no es, y no solamente ya se convierte en algo que tiene que ver con la pantalla que yo estoy viendo, sino también mi círculo puede estar también, obviamente, influenciado por este contenido y reforzando esa altísima expectativa de cómo me tengo que sentir o lo que tengo que pensar. Entonces, Nelson, ¿cuál es la responsabilidad de las redes sociales? Digamos que ya hemos hablado y hemos dicho, pero me gustaría que lo puntualizaras. Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado con esto porque las redes sociales es simplemente un medio. ¿Sí? Es un medio abierto de información y cuando hay un medio abierto de información te va a llegar cosas que son ciertas, cosas que son más o menos ciertas y cosas que son absolutamente falsas. Yo lo que sí creo es que tiene que haber un control y una capacidad de manejo de las mismas redes. No siempre eso es fácil, pero ahí sí tenemos nosotros que tener la responsabilidad de saber qué buscamos y si estamos hablando de niños y adolescentes, de cómo guiamos eso. De que si yo estoy viendo que mi hijo o mi hija mi adolescente está teniendo esa comunicación y ese tipo de lenguaje, decirle, bueno, ¿y tú por qué dices eso? Es que es así, es que si yo lo pienso y comenzar a trabajar sobre eso y comenzar a mostrar otros caminos, porque pues el internet no se va a ir y el internet cada vez está mucho más insertado dentro de todos los aspectos y todos los procesos y a medida que van cambiando las generaciones cada vez va a ser mucho más fuerte ese uso. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo hago para que esta persona, además de lo que está viendo, tenga un criterio para poder entender eso? Y yo cómo le enseño, otra vez vuelvo yo a mis hijos y vuelvo yo a los adolescentes, cómo yo voy enseñando las habilidades y la capacidad y le voy mostrando
que el mundo no solo es felicidad, no solo es sufrimiento, sino es una combinación que yo tengo que aprender a vivir y a disfrutar y a entender que las cosas son así, que se puede manejar y que se puede vivir. Y así yo voy trabajando. Y ya con los adultos jóvenes, pues hay que trabajar con ellos cuando estén en terapia, cuando se estrellen por primera vez o por quinta vez, comenzar a trabajar con ellos y decirles, mira, acá hay que hacer esto. Y uno ve un montón de millennials que todo el tiempo están, pero ¿por qué? Y entonces esto tiene que hacer así. Y la generación Z, entonces uno los ve en TikTok que se quejan por todo y asumen un montón de cosas. Mírame, espérate, un momento, acá hay que revisar un montón de cosas. Y hay que enseñarles. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que el Internet, y voy a ser muy claro con esto, el Internet es simplemente un espacio. Es simplemente un lienzo donde la gente pone lo que se le da la reverenda gana. Y no tiene filtro y no tiene nada. Acá no hay los peer review, las revisiones científicas de las revistas que le destrozan a uno cualquier cosa que uno escribe, sino pues uno ve cosas como, no, es que tenemos las 300 conspiraciones que salen videos por día, y uno ve que esas conspiraciones, los videos tienen 100,000 visitas y 100,000 likes. Uno dice, pero es que se volvieron bobos. No, es que simplemente ahí hay un montón. Sí, ahí hay un montón de información y todo el mundo cree lo que quiere creer, a menos de que uno trate de poner un criterio un poco más fuerte y enseñe. Pero eso es una cuestión de todos los días trabajar. Así es, fíjate que yo pensaba justamente en este episodio y decía, bueno, ¿qué le queremos transmitir a las personas cuando escuchen este episodio, ¿no? Y puntualizaba algunos aspectos justamente como el que acabas de decir, ¿no? Hay que incentivar el consumo crítico de las redes sociales. Eso es muy importante porque no es como que está ahí y entonces como está ahí ya es, mejor dicho, palabra, Biblia, Dios lo está diciendo y tenemos que creerlo. Entonces, incentivar ese consumo crítico de las redes sociales, fomentar justamente lo que hablabas del realismo optimista, ¿no? O sea, sí, hay una realidad y hay una esperanza alrededor de la realidad y las emociones. Estamos en un mundo emocional, o sea, somos seres emocionales, también somos seres racionales, pero dentro de ese mundo emocional, las emociones son transitorias, ¿no? Pasamos de una emoción a otra y esas emociones están ahí para decirnos cosas, para enseñarnos, y las emociones nos han servido como especie para estar en este mundo. Entonces, no se trata de desconocerlas, sino parar, aceptar y entender qué es lo que me está diciendo esa emoción. Entonces, ahí era otro punto que considero a las personas que nos están escuchando les puede servir para justamente saber seleccionar qué tipo de contenido va a servirles en sus redes sociales. ¿Qué otros aspectos se te ocurren a ti que les podemos transmitir a las personas que están escuchando este episodio? Yo creo que es la aceptación de, tú lo decías ahorita muy bien y mientras hablabas yo pensaba, nosotros pasamos de no sienta o espiche las emociones hasta el fondo de hace unas cuantas décadas de eso, no, usted no tiene por qué hacer eso, al otro extremo de es que tus sensaciones y sus emociones son absolutamente válidos y sin importar qué tienes que tenerlas y son ciertas. Y entonces eso termina siendo lo que nosotros en psicología llamamos una distorsión cognitiva que se llama razonamiento emocional. Que el razonamiento emocional es las cosas son así porque así las siento. Cosa más absurda del mundo, pero así terminan pensando. Así terminan pensando. Entonces yo creo que hay un proceso de aceptación de no es cierto, no todo lo que sale de tu boca es oro, no todas las emociones que tú tienes son absoluta y completamente ciertas, no todos los pensamientos que tienes entonces son la gran maravilla, tú eres un ser humano. Eres un ser humano como todo el resto de los casi 8 billones de personas que estamos acá, que tiene errores, que tiene dificultades, que tiene virtudes, que tiene capacidad de crecer, pero que a través de vivir la vida, de entenderla, de comprender lo que yo tengo, de las dificultades y los retos, es como verdaderamente yo voy a crecer, como verdaderamente yo me voy a convertir en esa persona que es la mejor versión que yo quiero tener.
Porque al final de cuentas, mira que es una visión distorsionada de eso que uno como psicólogo, como coach, como una gran cantidad de cosas, trata de inculcar. ¿Uno qué trata de inculcar? Sé la mejor versión que tú quieres, que tú puedes ser. Lo que pasa es que esto lo está minimizando, submanejando, lo está simplificando y simplemente lo está poniendo como usted puede lograr hacer la mejor versión de usted simplemente con esta frase o simplemente con esto, y eso pues simplemente no funciona así. Entonces tenemos que entender quiénes somos, tenemos que aceptar lo que somos y tenemos que enfrentar los retos entendiendo de que son parte de la vida. Acá no hay soluciones mágicas, acá no hay palabras maravillosas, acá no hay nada de eso. Acá hay trabajo, acá hay crecimiento y acá hay habilidades que nos van a permitir tener la sabiduría y la capacidad de crecer como personas y de llegar a donde queremos llegar. Nelson, ¿y la resiliencia? ¿La resiliencia qué papel juega en este positivismo realista? La resiliencia juega un papel muy importante. Desde la psicología positiva, de hecho hay muchas líneas de resiliencia. Desde la psicología positiva especialmente la trabaja una persona que se llama Karen Rivich. Y Karen Rivich dice, hay 7 áreas que usted tiene que trabajar. De hecho, una de las áreas que tiene que trabajar para la resiliencia se llama el optimismo realista. La otra es la regulación emocional, el análisis de situaciones, el tener la capacidad de aplicar y de atreverse, es la capacidad de de manejar los pensamientos. Hay una gran cantidad de estructura de pensamiento y de estructura emocional que hay que trabajar todo el tiempo y que nos va a permitir tener la capacidad de decir, no importa qué pase, yo lo puedo superar. Y para que veas lo interesante de eso, después de la resiliencia, porque hay varias terminologías que van creciendo en importancia, sacaron y comienzan a hablar de un término que me parece hermoso, que es el crecimiento postraumático, que es el opuesto del estrés postraumático. Entonces dicen, mire, el estrés postraumático, usted tiene una situación traumática en su vida que básicamente no la puede soltar, que le genera ansiedad, que lo destruye, que lo va acabando. Y cuando usted logra manejar una situación traumática y la logra entender como lo que es, como una situación difícil, dolorosa, pero que es parte de la vida y comienza a crecer, se crea el crecimiento postraumático y supera la resiliencia. Porque ante esa dificultad, ante esa situación tan difícil, lo que te permite a ti es crecer como ser humano. Te permite es convertirte en algo diferente, en algo mucho más, voy a utilizar una palabra un poco exagerada, pero la utilizo, más evolucionado de tu propio ser. Entonces, ese pedazo de vida se convierte en una vida mucho más significativa, mucho más grande y te permite ver la vida de otra manera para crecer y para ser mejor. Entonces todo el tiempo estamos haciendo, y la resiliencia, el optimismo, la empatía, que son todas estas herramientas que a veces también las ponen en las fotos para poder decir, ay, es que solo tienes que ser empático, sé empático con todo el mundo, sé no sé cuánto con todo el mundo, porque todo lo generaliza, ¿sí? Estas son herramientas que nos van a permitir crear ese ser que va a poder superar todas las dificultades y que va a terminar entendiendo que en la vida no es que haya problemas, simplemente hay retos que no ha aprendido a manejar. Y ahí es cuando comenzamos a ver unos crecimientos muy interesantes en la población. Entonces, bueno, dándole recursos a las personas que nos están escuchando, entonces, bueno, aceptémonos como humanos, ¿no? Sí. Con luces y con sombras, aceptémonos que vamos a caer, vamos a fallar, también vamos a estar felices, entendamos nuestras emociones, ¿no? Y aceptemos las emociones y que hay toda una gama de emociones y que transitaremos por ellas en los diferentes momentos y situaciones de la vida. Otro punto, bueno, la resiliencia que tú decías, y cuando hablabas ahorita de la empatía y de la gestión de las emociones, también se me ocurría que un recurso, por supuesto, muy importante para las personas y para fomentar todo este tema del positivismo realista es pues enseñar estrategias de educación emocional, o sea, de toda la parte de inteligencia emocional, ¿sí? Para el autoconocimiento, ¿no? Que nos conozcamos a nosotros mismos y que conozcamos qué es lo que nos activa, qué es lo que nos afecta,
cuáles son nuestros pensamientos automáticos, o sea, qué es lo que llega primero a nuestra mente, cómo nos sentimos, qué sucede en nuestro cuerpo con cada una de nuestras emociones, porque las emociones tienen una reacción física en nuestro cuerpo y cuando la podemos identificar, eso es lo que nos va a permitir posteriormente regularlo. Y bueno, lo que hablábamos ahorita de ser críticos con el contenido que seguimos, también creo que es importante y en esta autorregulación también aprender a tener momentos de consultar las redes sociales. Digamos que todo el mecanismo que ellas manejan nos invitan como a estar mirando contenido, y la idea también es que nos podamos regular y limitemos estos espacios de consumir redes sociales. Me parece que puede ser otro punto favorable para las personas, y también que el material que compartamos también sea un material que sea confiable para los otros que lo ven, ¿no? O sea, finalmente yo estoy viendo y si tú ves, se repostea, se comparte, se lleva, y pues la idea es que lo que compartamos, pues también seamos conscientes de que es un material que le va a servir a las personas con un sustento pues científico y de verdad que les va a impactar la vida de manera positiva. De acuerdo. Sí. Entonces, Nelson, la idea es que seamos positivos, ¿verdad? La idea es que siempre seamos positivos, pero que entendamos que ese positivismo tiene límites y que hay que trabajar, sin importar que hay que trabajar, siendo positivos, pero trabajando todos los días. Bueno, Nelson, me encanta esta conversación que tuvimos. Creo que podemos transmitir a las personas que nos están escuchando que el positivismo no es malo, sino que tenemos que saberlo encaminar para que nuestra vida, para que sentirnos bien y para que nos sintamos unos humanos más realistas en este mundo que tiene buenos momentos y momentos no tan buenos. De acuerdo, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, Nelson, y entonces ya para terminar, después de toda esta información tan valiosa que nos has dado, bueno, ¿cuál es la idea que nos dejas ya al final de este episodio? Sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de información sigue ahí y va a seguir ahí, ¿sí? Se va a seguir multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que tú nos puedes decir el día de hoy frente a esto? Tal vez lo que le diría a todas las personas es, día tras día, se van a encontrar con retos, con dificultades y con alegrías. Y frente a eso jamás existirá una receta mágica que les va a dar el resultado de la felicidad eterna. Es el trabajo constante y el autorreconocimiento de nuestras ventajas, de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, la que no solo nos hace ser más conscientes de lo humano que somos, sino que verdaderamente nos da la fortaleza para poder enfrentar cualquier cosa. Y cuando logramos hacer eso, somos capaces realmente de enfrentar cualquier cosa. La historia de la humanidad está llena de cuentos excepcionales de personas que lograron superar cosas tan difíciles como guerras, dificultades, traumas o accidentes, porque entendieron que son humanos, pero que entendieron que dentro de esa humanidad está la fortaleza que tanto buscan a veces en el exterior. Gracias, Nelson, por aceptar esta invitación a Corazón, un podcast desde el corazón. Como siempre, tus apuntes, tus aportes increíbles en todo tu conocimiento y por las risas también. De verdad, muchas gracias. A ti por la oportunidad de estar acá, por la oportunidad de también reírme un rato y de poder discutir este tema tan interesante contigo. Corazón, un podcast desde el corazón, es una idea original de Lorena Polanía, producida por El Rótulo Media. Recuerden que si quieren profundizar en alguno de los temas que hablamos, pueden visitar mi página www.polperpsicología.com. También me consiguen en mi perfil de Instagram como @lorepolperpsicología o mi fanpage Lore Polper Psicología. Recuerden, amen con el corazón. Gracias por escucharnos. Nos oímos en un próximo episodio.